Mi esposo y mi suegra pensaban que la casa era de ellos cuando me amenazaron con el divorcio, pero ahora pueden mudarse juntos para perseguir su relación enfermiza, porque ha sido mi herencia. Soy Katy, una oficinista de 30 años que, de alguna manera, terminó en una situación digna de una comedia de televisión. Soy una mujer trabajadora. Esa soy yo, casada con un hombre que sigue atado a las faldas de su mamá. Ese es mi esposo, Gary, y una suegra que cree que es la reina de Inglaterra. Sé lo que están pensando, Katy Corrida. ¿Por qué te casaste con un niño de mamá? Bueno, déjenme decirles, el amor te hace ciega, sorda y, aparentemente, tonta. Cuando conocí a Gary en la universidad, parecía un sueño hecho realidad, alto, guapo y capaz de formar frases completas, algo raro en la jungla salvaje de la educación superior. Unos años más tarde, aquí estoy, viviendo en una hermosa casa de $2 millones con mi esposo y nuestra hija, una casa que heredé de mi padre. Suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, agárrense, porque aquí es donde se pone interesante. Verán, mi querido esposo y su amorosa madre parecían estar bajo la impresión de que esta casa hermosa, espaciosa y que vale cada centavo de esos $2 millones, se debía al arduo trabajo de Gary y al impecable gusto de su madre. Pero antes de revelar los jugosos detalles de cómo me salí con la mía en la estafa del siglo, déjenme llevarlos en un viaje a través de los eventos hilarantes, frustrantes y francamente absurdos que me llevaron al momento en que finalmente decidí soltar la bomba de la verdad más épica. Yo era una estudiante universitaria ilusionada y con muchísimas expectativas cuando conocí a Gary, armada con nada más que un sueño, una pila de libros de texto y una adicción poco saludable al café de la cafetería. Gary entró en mi vida como un caballero de brillante armadura, si esa armadura estuviera hecha de camisetas de fútbol y latas de cerveza. Nuestros ojos se encontraron en un abarrotado salón de clases, y fue amor a primera vista. Bueno, está bien, no fue tan romántico. Derramó su bebida energética sobre mis apuntes y me dijo unas cuantas palabras que harían sonrojar a un marinero. Pero oye, nada dice amor verdadero como apuntes arruinados y dedos pegajosos. Desde ese momento fuimos inseparables. El primer indicio de la particular relación de Gary con su madre vino en nuestra tercera cita. Imaginen la escena, cena a la luz de las velas, música suave, los dos mirándonos amorosamente a los ojos, y de repente suena el teléfono de Gary. Lo ignora, como cualquier persona lo haría en una cita, ¿o no? Nuestro Gary prácticamente se lanza sobre la mesa para contestarlo. Hola, mamá, dice con todo el entusiasmo de un labrador viendo a su dueño después de 5 minutos de separación. Lo que siguió fue una conversación de 15 minutos sobre si había recordado empacar su ropa interior de la suerte para la semana de exámenes. Ojalá estuviera bromeando, de verdad lo desearía. Pero corría hacia las colinas como lo haría cualquier mujer con respeto por sí misma. Katy del pasado, si pudiera volver en el tiempo y darte una bofetada para que entraras en razón, lo haría. Y fuerte. Pasaron los años y, de repente, estábamos comprometidos. ¿Cómo pasó eso? Bueno, digamos que involucró un anillo escondido, un discurso de propuesta mal hecho que mencionó a su madre no menos de 5 veces, y yo, en mi infinita sabiduría, diciendo que sí. La fase de planificación de la boda fue una experiencia, y por experiencia quiero decir una pesadilla, salpicada de comentarios pasivo-agresivos de mi futura suegra. Amigos, aquí es donde Carol realmente comenzó a brillar. Cada decisión, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel, tenía que ser aprobada por Carol. Dios no permita que eligiera lila para los vestidos de las damas de honor. Carol casi tiene un aneurisma por eso. Y Gary, bueno, él fue tan útil como una tetera de chocolate. Cada vez que trataba de pedirle su opinión sobre algo, se encogía de hombros y decía, lo que tú y mamá crean que es mejor, cariño. Debía haber sabido entonces que no solo me estaba casando con Gary, sino que estaba entrando en una relación polígama con él y su madre. La verdadera diversión comenzó cuando empezamos a buscar casa. La mayoría de las parejas buscan casa juntas, tal vez con un agente inmobiliario o un amigo de confianza. Nosotros no. Nosotros llevamos a Carol. Pero el golpe de gracia fue cuando finalmente encontramos una casa que todos aprobamos. Y por todos, me refiero a que Carol dio su visto bueno, y yo ya estaba demasiado exhausta para seguir discutiendo. Mientras estábamos en la sala, Carol se volvió hacia Gary con lágrimas en los ojos y dijo, «Ay, cariño,
Puedo ver a nuestra familia reunida aquí en la mañana de Navidad. Nuestra familia, no tu familia, nuestra. Yo estaba justo ahí, de alguna manera, ya me habían borrado de la foto. Gary la corrigió, por supuesto que no, simplemente asintió, probablemente imaginándose a sí mismo en pijamas de pie de oso, abriendo regalos mientras su adorada mamá lo observaba con ojos brillantes. A estas alturas, seguramente te estás preguntando, ¿por qué no salí corriendo? Créeme, me he hecho esa pregunta aproximadamente 37.042 veces desde entonces. Pero el amor, la falta de sueño por tantas visitas a casas y la falacia de los costos hundidos son una combinación peligrosa. Así que, contra todo mejor juicio, y probablemente varias leyes de la naturaleza, nos casamos. La boda, bueno, digamos que si buscas la palabra circo en el diccionario, encontrarías una foto de nuestro cortejo nupcial. Carol se vistió de blanco, sí, blanco, en la boda de su hijo. Cuando se lo señalé a Gary, solo se encogió de hombros y dijo, mamá dice que es más un blanco roto. ¿Blanco roto? ¿En serio? Blanco roto, mis narices, era más blanco que un oso polar en una tormenta de nieve. Pero lo logramos. Nos dijimos lo sí, acepto, cortamos el pastel y nos embarcamos en nuestra nueva vida juntos. Y por juntos, me refiero a con la constante presencia de Carol acechando en el fondo. Ahora pensarías que, una vez casados y asentados en nuestra nueva casa, la que Carol eligió, recuerden, las cosas se calmarían. No, la vida de casados con Gary era como estar en una carrera de 3 piernas, excepto que la tercera pierna era Carol, y siempre estaba tratando de hacerme tropezar. Estaba en todas partes, si no estaba físicamente presente, estaba en espíritu, viviendo sin pagar renta en la cabeza de Gary y dictando cada aspecto de nuestras vidas. Queríamos comprar un nuevo sofá, mejor consultarlo con Carol primero, pensando en probar una nueva receta. No, a Gary solo le gustan las comidas como las prepara su madre. Querías pintar la habitación de invitados. Cálmate, jovencita, quizás a Carol no le guste esa combinación de colores. Y antes de darme cuenta, estaba embarazada. Ahora, la mayoría de las mujeres disfrutan de sus embarazos, tienen fiestas de bienvenida, decoran la habitación del bebé y disfrutan del brillo de la maternidad inminente. Yo disfruté de los comentarios constantes de Carol sobre todo lo que comía, bebía o hacía. Aparentemente, cuando estás esperando al precioso Gary Jr., ya no puedes tomar decisiones por ti misma. Oh, Katy, de verdad deberías estar tomando café. Yo nunca toqué esa porquería cuando estaba embarazada de Gary. Bueno, quizás eso explica cómo salió Gary. Entonces, Katy, querida, ¿estás segura de que quieres pintar la habitación del bebé de ese color? Los estudios muestran que podría afectar el desarrollo cognitivo del bebé. Gary asentía con todo lo que decía su madre. Te juro, si Carol le hubiera dicho que se parara de cabeza y cantara Soy una cita asegurada para un bebé saludable, habría estado patas arriba cantando canciones infantiles antes de que pudieras decir cordón umbilical. El día que entré en trabajo de parto fue toda una experiencia. Estaba resoplando y bufando, tratando de no maldecir a todos los hombres del planeta, y adivinen quién entró en la sala de partos. Carol. Gary la había llamado antes que al hospital. No es broma. Su primer instinto cuando su esposa entró en trabajo de parto fue llamar a su mami. Diría que estaba sorprendida, pero a esas alturas estaba demasiado ocupada tratando de dar a luz como para que me importara. Ahí estaba yo, trayendo una nueva vida al mundo, con mi esposo a un lado luciendo como si fuera a desmayarse en cualquier momento y mi suegra al otro ofreciendo perlas de sabiduría. Ahora, Katy, cuando di a luz a Gary no hice ni la mitad de ruido. Tener un bebé solo le dio más munición. Ahora no solo era una mala esposa, también era una mala madre. Cada decisión que tomaba estaba mal, no alimentaba bien al bebé, no lo cambiaba correctamente, no cantaba las canciones adecuadas. Era una avalancha interminable de críticas, todas entregadas con esa sonrisa dulzona que me hacía fantasear con empujarla en un barril de cemento desecado rápido. Gary estaba encantado, tenía a su mami y a su hija bajo el mismo techo. El hecho de que su esposa estuviera perdiendo la cordura parecía escapársele por completo. Fue alrededor de este momento cuando me di cuenta de que necesitaba hacer un cambio. No por mí, ya estaba demasiado perdida, sino por mi hija. Me negaba a criar a una niña que pensara que era normal que su padre consultara a su madre para cada decisión.
Así que hice lo que cualquier mujer sensata haría, cambié de trabajo. Sí, leíste bien. Renuncié a mi trabajo bien pagado y estable, con horarios irregulares, por una posición que pagaba menos, pero me daba más tiempo en casa. Porque estaba decidida a estar ahí para mi hija de una manera que Gary nunca lo estaría. Por supuesto, Carol tuvo mucho que decir sobre esa decisión. Oh, Katy, ¿estás segura de que es una buena idea? ¿Cómo vas a mantener el estilo de vida de Gary con ese salario? Como si el estilo de vida de Gary, jugar videojuegos y consultar a su mamá sobre qué calcetín ponerse, requiriera un ingreso de 6 cifras para mantenerse. Pero me mantuve firme. Por primera vez desde que conocí a Gary, tomé una decisión sin considerar lo que Carol pudiera pensar. Este no es el final de la historia. Apenas estamos comenzando. Recuerden la casa de $2 millones que mencioné, ahí es donde las cosas realmente empiezan a ponerse interesantes. Pero más sobre eso después. Por ahora, necesitaba una buena bebida fuerte y, posiblemente, una lobotomía para olvidar la imagen de Carol en su vestido de novia blanco roto. 3 meses después de mudarnos, llegué a casa un día y encontré a Carol que se había dejado entrar sola y estaba en medio de repintar nuestra sala de estar. «Oh, Katy, has llegado», dijo alegremente, como si entrar en la casa de alguien y redecorarla fuera algo totalmente normal. Espero que no te moleste, pero ese color almendra era tan aburrido que pensé que un bonito malva le daría más vida. Mamá, mira lo que me regaló la abuela, y allí, en los brazos de mi hija, estaba el vestido más feo y cursi que jamás había visto. Mi hija lo adoraba, mirando mis paredes malva, y con la cara satisfecha de Carol, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Como es legalmente mal visto lanzar a tu suegra por una ventana, supe que quien tenía que cambiar era yo. Todo comenzó con una llamada telefónica de mi mamá. Déjenme tomar un momento para apreciar a mi madre, comparada con Carol, es una santa. Me llama una vez a la semana, recuerda mi cumpleaños sin que Facebook se lo recuerde y nunca ha insinuado que su manera de cargar el lavavajillas es superior a la mía. Pero esta llamada fue diferente. Su salud y la de mi papá habían estado empeorando, y necesitaban ayuda. Ajusté mi horario de trabajo, besé a mi hija y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres. La respuesta de Gary fue lo que podrías esperar. Murmuró algo sobre lo difícil que sería manejarse sin mí, como si él estuviera equilibrando un trabajo, una hija y 2 padres enfermos. Incluso sugirió que Carol podría venir a quedarse con nosotros a tiempo completo para ayudar. No tenía tiempo para un cóctel de responsabilidades, tenía padres que cuidar, una hija que criar y un trabajo que mantener. Así que hice lo que las mujeres han hecho desde el principio de los tiempos, respiré hondo, enderecé los hombros y seguí adelante. Lo que no esperaba era la reacción de Carol ante mi nuevo horario. Pensarías que estaría encantada, después de todo, yo estaba fuera de la casa más a menudo, lo que le daba rienda suelta para redecorar a su antojo y mimar a su precioso niño. Pero no para ella. El hecho de que yo priorizara a mis propios padres significaba que, de alguna manera, estaba fallando en mis deberes como esposa y madre. La casa estaba desordenada, Gary comía demasiada comida para llevar, todo explotó. Una noche, cuando llegué tarde de la casa de mis padres, agotada y emocionalmente drenada, encontré a Carol en mi cocina con los labios fruncidos en desaprobación. Katy, dijo con esa voz dulzona que me hacía querer cometer delitos graves, creo que necesitamos hablar sobre tus prioridades. Lo que salió de mi boca fue una oleada de frustración, rabia y suficientes palabrotas como para inventar nuevas maldiciones. Era como si se hubiera roto una presa y años de resentimiento reprimido se desbordaran. Carol no lo tomó bien. Su cara pasó por más colores que un camaleón en una bolsa de caramelos. Entonces entró Gary, listo para defender mi honor. Claro que no. Gary echó un vistazo a la escena, su esposa roja de furia y posiblemente espumando por la boca, y su preciosa mamá luciendo como si fuera a desmayarse en el sofá más cercano. ¿Y adivinen qué hizo? Se puso del lado de ella. En el gran enfrentamiento entre su esposa y su madre, Gary eligió a su mamá. Empezó a soltarme un discurso sobre el respeto, los valores familiares y cómo estaba destrozando a la familia con mi comportamiento egoísta. Pero Gary no había terminado. Guardó lo mejor para el final. En un movimiento que estoy segura pensó que era su carta ganadora, lanzó esta joyita: si alguna vez quisieras divorciarte,
tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas, ¿lo entiendes? Oh, mi dulce Gary, la acabas de regar monumentalmente. Me eché a reír. Gary y Carol me miraron como si finalmente hubiera perdido la cabeza, y tal vez lo había hecho. Pero al perderla también encontré algo, mi columna vertebral. Una vez que pude respirar de nuevo, me enderecé y dije, ¿quién dijo que yo sería la que no se las arreglaría? La confusión en sus caras fue impagable. Podías ver prácticamente las ruedas de hámster girando en sus cabezas tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Y ahí fue cuando solté la bomba de la verdad más grande, les conté todo sobre la casa. No era cualquier casa, era una propiedad de $2 millones que había heredado de mi padre. Cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos y cada reparación de grifos con fugas se había pagado con mi dinero. La cara de Gary pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo que se parecía sospechosamente al miedo. Carol, por otro lado, pasó por el shock, la indignación y luego se instaló en un interés calculador que me dio escalofríos. Pero yo no había terminado. Les expliqué cómo había estado mordiendo mi lengua durante años, soportando la interferencia de Carol y la falta de carácter de Gary. Cómo había cambiado de trabajo, sacrificado mi carrera y me había esforzado para acomodar todos sus caprichos. ¿Y para qué? Para que me trataran como una criada glorificada en mi propia casa. Dejé muy claro que las cosas iban a cambiar. No más visita sorpresa de Carol, no más redecoración sin mi permiso, no más tratarme como si fuera un caso de caridad. A Gary le dejé en claro que tenía una decisión que tomar. Podía empezar a comportarse como un esposo y padre, o podía hacer las maletas e irse a vivir con su adorada mamá. Yo estaba harta. Carol, predeciblemente, estalló en lágrimas de cocodrilo, gritando que solo había querido lo mejor para la familia y que no podía creer que los hubiera engañado. Gary, por su parte, parecía como si lo hubiera atropellado un camión, balbuceaba, tartamudeaba e incluso intentó argumentar que, como mi esposo, tenía algún derecho sobre la casa. Hice lo que cualquier mujer sensata haría, llamé a un abogado del tipo que hace que otros abogados se despierten en medio de la noche sudando frío. Si Gary pensaba que iba a intimidarme con amenazas de divorcio, le esperaba una sorpresa. Mi abogado me aseguró que no solo la casa era completamente mía, sino que si Gary quería insistir en el divorcio, tendría suerte si salía con algo más que la ropa que llevaba puesta. Por supuesto, esto es la vida real y no una película, así que las cosas no se resolvieron mágicamente de la noche a la mañana. Gary, en un sorprendente despliegue de instinto de supervivencia, pareció darse cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Empezó a hablar de terapia de pareja, de arreglar las cosas, de que me amaba a mí y a nuestra hija. En cuanto a Carol, bueno, digamos que no tomó muy bien su nuevo estatus de persona no grata. Lo intentó todo, chantajes emocionales, bombardeo de amor, incluso un intento a medias de disculpa. Pero me mantuve firme, mi casa, mis reglas, y mis reglas decían, no más Carol. Al defenderme y negarme a hacer una alfombra de bienvenida, le estaba enseñando a mi hija la lección más valiosa de todas. Merece respeto y no tiene que soportar los abusos de nadie, ni siquiera de la familia, especialmente de la familia. Ahora sé que están muriéndose por saber qué pasó después. Bueno, mis queridos curiosos, esa es una historia para otro día. Por ahora, digamos que la vida es interesante, desafiante, sí, pero también liberadora de una manera que nunca pensé posible. Estoy redescubriendo quién soy, con las expectativas de Gary y las críticas constantes de Carol pesando sobre mí. Si estás ahí lidiando con tu propio Gary o Carol, recuerda esto, vales más de lo que crees, mereces más de lo que piensas y, a veces, lo más liberador que puedes hacer es levantarte y decir no más. Durante la noche, supe que mi historia había explotado entre la gente que la leía. Sus comentarios y mensajes me hicieron alternar entre reírme a carcajadas y llorar con mi copa de vino. Gracias a todos por el apoyo, los consejos y las sugerencias verdaderamente creativas sobre qué debería hacer con la llave de la casa de Carol. No voy a pegarla con pegamento dentro de un pescado y enviársela por correo, aunque la tentación es fuerte. Sí, me quedo con la casa, es mía con todas las de la ley y ningún berrinche del niño Gary va a cambiar eso. No, aún no he echado a Gary. Estamos en un limbo raro donde él trata de convencerme de que puede cambiar, y yo trato de decidir si siquiera quiero que lo haga. Carol tiene prohibido pisar la casa por el momento, le he informado que si vuelve sin ser invitada,
No dudaré en llamar a la policía. La expresión que puso fue épica. Para quienes preguntan por mi hija, ella está bien. Los niños son resilientes y me estoy asegurando de que sepa que nada de esto es su culpa. De hecho, parece más feliz desde que las visitas de Carol pararon. Finalmente, a la persona que sugirió que escribiera un libro, no me tientes. 50 sombras de Malva, la historia de una suegra tiene un buen toque, ¿verdad? Ahora, puedo decir con satisfacción que la casa finalmente se siente como mi hogar. Y sí, me deshice de todo rastro de Malva. La libertad tiene un color, y les puedo asegurar que no es Malva.